Hola, vamos a iniciar la sesión 6, páginas 53 a 63 del Manual del Estudiante de la Competencia Matemática. Indicador: utiliza el lenguaje algebraico para representar, generalizar y evaluar situaciones o problemas de la vida cotidiana. Las matemáticas son un lenguaje hecho por los humanos para los humanos, y como todo lenguaje, tiene sus reglas. Y si conoces sus reglas, podrás entender las matemáticas. La base está en este lenguaje que nos ayuda a describir con palabras lo que dicen los objetos matemáticos, es decir, las ecuaciones, funciones, gráficas, etc. El lenguaje algebraico se parece mucho al lenguaje común y pueden describir situaciones sencillas y fáciles de entender, así como situaciones más complejas y que implican un mayor análisis de los argumentos. Por ejemplo, si en lenguaje ordinario decimos un número cualquiera, en lenguaje algebraico lo podemos representar como una A, una X o cualquier otra letra que represente una variable. En lenguaje ordinario, si decimos tres números cualquiera, podemos representarlos como A, B, C, X, Y, Z o cualquier otro conjunto de letras. Si en lenguaje ordinario nos piden la suma de dos números cualquiera, lo podemos representar como A más B. Y si necesitamos escribir la diferencia de dos números cualquiera, lo podemos representar como A menos B. Y estas expresiones se pueden utilizar en fórmulas y ecuaciones comunes, como obtener el área de un rectángulo considerando que no se conocen aún el valor de sus lados. El área de un rectángulo es igual al producto de la base por la altura, donde la base está representada por la letra B y la altura está representada por la letra H. Asimismo, el área del rectángulo está representada por la letra A. Así como en el lenguaje común existen diferentes formas de expresar la misma idea, en el lenguaje algebraico también sucede lo mismo. Por ejemplo, podemos decir el producto de dos números cualquiera por el número 2. O podemos decir 2 por dos números cualquiera. O podemos decir también el resultado al multiplicar dos números cualquiera y el número por 2. En la división también encontrarás diferentes formas distintas de expresarla. Considera el siguiente ejemplo. Un tercio de un número cualquiera. El número cualquiera en este caso está representado por la letra A y un tercio está representado por la fracción un tercio. Se puede representar también como la tercera parte de un número cualquiera o un número cualquiera entre 3. Completa la siguiente tabla. Tenemos 3 columnas: lenguaje ordinario, interpretación y lenguaje algebraico. Entonces, el doble de un número representado por 2x va a ser igual a 2x. El lenguaje ordinario de x entre 4 podemos decir que es la cuarta parte de un número. Siguiente, el quíntuple de un número lo podemos representar como 5 por x o también como 5x. ¿Cómo podemos representar en lenguaje ordinario la interpretación x menos 3? Podemos poner un número disminuido 3 unidades. Lenguaje algebraico es el mismo, x menos 3. Siguiente, el único dato que tenemos es x al cubo. Su lenguaje ordinario es el cubo de un número. Su interpretación, x al cubo, que es igual a x por x por x. El cuádruple de un número disminuido en 2 unidades. O bien, 4x menos 2. Siguiente, lenguaje ordinario es el cuadrado de un número más su triple. Su interpretación, x cuadrada más 3 por x. Siguiente, la mitad de un número menos su cuarta parte. X entre 2 es la mitad del número, menos x entre 4 es su cuarta parte. O bien lo podemos representar como x sobre 2 menos x sobre 4. La semisuma de dos números, x más y entre 2. Semi significa la mitad. También lo podemos representar como x más y sobre 2. 2 tercios del producto de dos números. Su interpretación es 2 tercios de x por y o bien 2xy sobre 3. Continuando con el ejercicio, nos piden, la edad de tu papá es el doble de tu edad y tu papá tiene 34 años. Vamos a tomar como base la edad de mi papá, que es de 34 años, pero también nos dice que la edad de mi papá es 2 veces mi edad, entonces lo vamos a escribir. En lenguaje algebraico, si x representa mi edad, entonces en lenguaje algebraico tendría yo 2x igual a 34. Siguiente. 2 boletos para el cine cuestan la mitad del combo familiar o el quíntuple de un refresco. Interpretación. 2 boletos es igual al combo familiar entre 2, pero también 2 boletos es igual a 5 refrescos. En lenguaje algebraico tenemos 2x igual a c sobre 2 y 2x es igual a 5r, donde x es igual a un boleto, c es igual al combo, r es igual a un refresco. Inciso D.
La cantidad de artículos vendidos hoy equivale al triple de los vendidos ayer menos 10 artículos. Hoy vendimos 3 veces lo de ayer menos 10 artículos. En lenguaje algebraico, y es igual a 3x menos 10, donde y es igual a hoy y x es igual a lo que vendimos ayer. Inciso E. El área de un triángulo es la mitad de la base por la altura. En lenguaje algebraico, área es igual a b por h entre 2, donde a es igual al área, b es igual a la base y h es igual a la altura. Continuamos. Lee las siguientes situaciones y construye la interpretación mediante el lenguaje algebraico. 1. La mitad de lo que debe Raúl más el doble de la deuda de Javier asciende a 28.500 pesos. Si lo queremos representar algebraicamente, tenemos x sobre 2 más 2y es igual a 28.500. Número 2. La receta para el café expreso mexicano especial es: se toma el café michoacano como la base. Se agrega una porción de café cubano equivalente a 1/3 del michoacano. Por último, del café chiapaneco llevará el doble de la porción cubana. Al final deberán resultar 500 gramos. ¿Cómo queda escrita la mezcla en un lenguaje algebraico? Vamos a considerar la porción michoacana como x, la porción cubana x sobre 3, porción chiapaneca 2 veces x sobre 3. Entonces, la expresión completa me queda x más x sobre 3 más 2x sobre 3 igual a 500. X más x sobre 3 más 2x sobre 3 igual a 500. Siguiente. Interpreta mediante el lenguaje común las siguientes expresiones en lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico nos dice que P es igual a 2πr. En lenguaje común podemos decir que el perímetro es igual al doble del producto de pi por radio. Siguiente. B igual a L al cubo. En lenguaje común podemos decir que el volumen es equivalente al cubo de uno de sus lados. Siguiente. A más B al cuadrado. En lenguaje común lo podemos escribir como el cuadrado de la suma de dos números cualquiera. La última, 2/5 de y. En lenguaje común lo podemos poner como 2/5 de un número cualquiera. Con esto terminamos las actividades de la sesión 6. ¡Hasta luego!